Un hombre acostumbrado a tenerlo todo, jamás imaginó que el amor de su vida desaparecería sin dejar rastro. Su esposa descubrió algo que le rompió el alma, una traición imposible de perdonar. Esa noche, entre lágrimas y gritos, tomó la decisión más dura de su vida, marcharse sin mirar atrás. 7 años después, el destino los volvió a cruzar, pero de una forma que lo dejó sin aliento. Frente a él estaba la mujer que un día perdió, y junto a ella, 2 niños idénticos a él. Durante años, Adrián y Angélica fueron la pareja perfecta, un matrimonio admirado por todos. Vivían rodeados de lujos, pero lo que más valoraban era su amor sincero y las risas compartidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Angélica comenzó a notar algo diferente en él. Adrián ya no la miraba igual, sus abrazos eran fugaces y sus palabras cada vez más distantes. Llegaba tarde, evitaba las conversaciones y sonreía menos cuando estaba en casa. Ella intentó justificarlo con el trabajo, con el estrés, con cualquier excusa que calmara su corazón. Pero en el fondo una sombra de duda empezó a crecer, silenciosa y persistente. Una tarde, mientras organizaba los papeles de la oficina en casa, su mirada se detuvo en una carpeta. Dentro encontró un recibo de hotel a nombre de Adrián y su secretaria, fechado días atrás. Su respiración se cortó. Sintió el corazón apretarle el pecho. No quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí, brutal, fría, irrefutable. Las lágrimas cayeron sin permiso, y su mundo se vino abajo. En ese instante supo que nada volvería a ser igual. Esa noche, Angélica esperó despierta. Cuando Adrián entró, con su perfume caro y su mirada cansada, ella lo enfrentó. «¿Dónde estuviste?», preguntó, intentando controlar su voz temblorosa. Él mintió, como si nada, pero ella sacó el recibo y lo arrojó sobre la mesa. El silencio pesó más que cualquier palabra. Adrián intentó justificarse, pero sus ojos lo delataron. Angélica gritó, lloró, le dijo que su traición la había matado por dentro. Él trató de abrazarla, pero ella ya había tomado una decisión. Esa misma madrugada, Angélica empacó una maleta pequeña, dejó sobre la cama su anillo de matrimonio y una nota que solo decía, «No me busques». Salió sin mirar atrás, con el alma destrozada y una vida creciendo dentro de ella. Tomó el primer bus que salió de la ciudad, sin rumbo, sin fuerzas. Adrián despertó horas después, y al ver la cama vacía sintió el verdadero vacío. Buscó por todos lados, llamó a familiares, amigos, pero nadie sabía nada. Por primera vez en años, el millonario entendió lo que era perder lo que el dinero no podía comprar. Y ese vacío lo perseguiría durante 7 largos años. Angélica se refugió en un pequeño pueblo al sur, donde nadie conocía su historia. Allí dio a luz a 2 hermosos gemelos varones, idénticos a Adrián. Los crió sola, vendiendo dulces y churros en las calles, con dignidad y amor. Aunque las noches eran frías y las manos se le agrietaban, nunca se rindió. Cada sonrisa de sus hijos le recordaba lo que realmente valía la pena. Les hablaba de su padre con respeto, aunque su corazón aún dolía. «Algún día la vida nos pondrá cara a cara con la verdad», solía decirles, y sin saberlo, ese día estaba cada vez más cerca. Adrián nunca volvió a ser el mismo hombre. Vendió parte de sus negocios, viajó por distintos lugares intentando olvidarla, pero su conciencia lo perseguía cada noche con el eco de su traición. En cada rostro creía ver a Angélica, en cada sueño la escuchaba llorar. Pasaron 7 años, y un día decidió volver a aquel barrio donde solía caminar con ella. Buscaba paz, pero encontró algo que lo dejó sin palabras. En una esquina, junto a un carrito de churros, una mujer idéntica a su esposa servía a unos niños. Y esos 2 pequeños eran su espejo cuando era niño. Adrián se detuvo frente al carrito sin poder moverse. Su corazón latía con fuerza, las manos le temblaban. Angélica levantó la mirada, y su mundo se detuvo también. Los gemelos miraron al desconocido con curiosidad. Adrián apenas pudo decir, «Angélica, ¿eres tú?». Ella no respondió, solo bajó la mirada, intentando mantener la compostura. Él dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, dime que no estoy soñando», susurró. Angélica respiró profundo, intentando mantenerse firme. «No tengo nada que decirte, Adrián. Ya no somos los mismos», dijo con voz quebrada. Él se arrodilló frente a ella, rogando por una explicación. «Te busqué por todos lados, Angélica. Cada día, cada noche. No supe que estabas embarazada».
Sus palabras rompieron las barreras que ella había construido por años. Las lágrimas brotaron, y los gemelos los miraban confundidos. «Papá», murmuró uno de ellos sin entender del todo. Y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Entre sollozos, Angélica le contó cómo se había marchado aquella noche, cómo vivió entre la pobreza pero con paz y amor. Adrián escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta. Le pidió perdón, no por orgullo, sino con el alma destrozada. «Me equivoqué, y lo pagué todos estos años, sin ustedes no soy nada». Angélica lo miró, dudando entre el rencor y la ternura. Los gemelos se abrazaron a su madre, sin comprender la magnitud del momento. El destino, caprichoso, los había reunido una vez más. El silencio pesaba más que las palabras. Adrián observaba los rostros de sus hijos, esos ojos que eran los suyos, esa sonrisa que creía perdida para siempre. Angélica, aún temblando, se refugió en su pequeño puesto, intentando fingir normalidad ante los curiosos que se detenían, pero él no se movía. Solo la miraba, como si con verla respirara de nuevo. «Déjame ayudarte aunque sea hoy», dijo con voz suave. Angélica lo miró con desconfianza, pero vio en su mirada algo diferente. Culpa, amor y arrepentimiento real. Adrián se quitó el reloj de lujo y lo guardó en el bolsillo, tomó una pinza y comenzó a girar los churros con torpeza. Los niños reían. Por primera vez, el millonario se sintió humano. Esa noche, Adrián los acompañó hasta su modesta casa. El lugar era pequeño, pero lleno de vida. Dibujos en las paredes, olor a canela, y el sonido de risas que él no escuchaba desde hacía años. Mientras los gemelos dormían, Angélica y Adrián se quedaron en la puerta, bajo la tenue luz de un farol. «Yo destruí lo más hermoso que tenía», dijo él, mirando el suelo. «No merezco verte, pero tampoco quiero volver a perderte». Angélica suspiró. «El perdón no se pide con palabras, Adrián. Se demuestra con tiempo». Él asintió, sabiendo que ese era su nuevo desafío, reparar lo que rompió sin prometer imposibles. Durante las semanas siguientes, Adrián visitó el puesto todos los días, sin importar el sol ni la lluvia. Ayudaba a limpiar, a preparar la masa, y compartía risas con los gemelos. Ya no era el hombre altivo de antes, hablaba con humildad, con el corazón abierto. Angélica lo observaba en silencio, intentando descifrar si aquel cambio era real. A veces lo veía quedarse hasta tarde, solo para asegurarse de que llegaran bien a casa. Una tarde, mientras guardaban las cosas, él le dijo: «No vine a buscar perdón, vine a demostrarte que cambié». Ella bajó la mirada, sintió el alma temblarle por dentro, y no supo qué responder. Por primera vez en años, el pasado comenzó a doler un poco menos. Unos días después, Adrián apareció con una sorpresa. Había comprado un pequeño local cerca de la plaza. Era sencillo, pero lleno de luz, y en la puerta un letrero nuevo decía: «Churros Angélica. Quiero ayudarte a que sigas tu sueño. No quiero que dependas de mí, sino que brilles como mereces», dijo él con voz firme. Angélica lo miró, con lágrimas contenidas y el corazón latiendo fuerte. «Me lastimaste, Adrián, pero también aprendí que todos merecemos una segunda oportunidad», susurró. Él bajó la cabeza, y cuando ella tomó su mano, sintió que el tiempo se detenía. Los gemelos miraban felices sin entender del todo lo que acababa de pasar. Y por primera vez los cuatro caminaron juntos hacia el interior del nuevo local. La historia de Adrián y Angélica nos recuerda que el amor puede romperse, pero también puede renacer, que el arrepentimiento sincero tiene poder, y el perdón puede reconstruir lo que parecía perdido. Ella encontró fuerza en el dolor, y él halló humildad en la caída. Los gemelos fueron el puente que unió dos corazones rotos. Porque el destino, aunque tarde, siempre devuelve lo que es verdadero, y el amor, cuando es real, no necesita promesas, solo segundas oportunidades. Así, entre churros y lágrimas, volvió a escribirse su historia.